Buenos días chicos, el tema que vamos a tratar el día de hoy son conectivos lógicos. En pantalla ustedes pueden visualizar la tabla de conectivos lógicos que vamos a utilizar, las operaciones lógicas que vamos a ver, que son 5, los símbolos de cada uno de los conectivos, la notación y la lectura. Ahora, ¿qué son conectivos lógicos? Son términos de enlace que utilizan para formar proposiciones compuestas. Cada conectivo lógico se simboliza de una manera diferente y define una operación lógica según la función que cumple. Entonces, comenzamos con la primera operación lógica que vamos a estudiar, que es la conjunción. Bueno, aquí vemos las operaciones de conjunción y disyunción. ¿Qué es una conjunción? Es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos o más proposiciones simples mediante el conectivo lógico y. Ahora, una conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones simples que la conforman son verdaderas. El resto de combinaciones que parten o salen de dos proposiciones simples serán falsas. ¿Ok? Repetimos. Una conjunción es verdadera si las dos conjunciones simples que la conforman son verdaderas. Es decir, verdad y verdad va a ser verdad. Verdad y falso, 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 verdad, falso y falso, falso, falso. Entonces, ¿cuál es lo importante de este cuadro? Primero, tener siempre presente que cuando yo aplique la conjunción entre dos proposiciones, siempre recordar que ambas tienen que ser verdad para poder tener como resultado verdad. En la disyunción, ¿qué es una disyunción? Es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico o. Ahora, una disyunción es falsa cuando las dos proposiciones simples que la conforman son falsas. Como observamos en el cuadro, la combinación de la primera proposición es falsa, la de la segunda es falsa, por ende, mi resultado va a ser falso. El resto de combinaciones será verdadero. ¿Qué es lo importante de aprender esto, chicos? Entonces, quedemos claros. Cuando manejemos la conjunción con el conectivo lógico y, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que mi resultado sea verdadero. Si hablamos de disyunción, ambas proposiciones tienen que ser falsas para que mi resultado sea falso. El resto será lo contrario, verdadero. Siguientes operaciones. Implicación y equivalencia. ¿Qué es una implicación? Es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos o más proposiciones simples mediante conectivo lógico, sí, entonces. Ahora, una implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El antecedente será la primera variable de la fórmula que yo voy a combinar aquí. El antecedente de esta fórmula me indica que es P, antecedente. Y el consecuente es Q. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, chicos? Porque más adelante vamos a estudiar una combinación diferente, es decir, que Q pasa a ser el antecedente y P pasa a ser el consecuente. Dependiendo del orden de mis variables, yo leo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y esto es muy importante porque el antecedente para esto siempre tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que mi respuesta en la tabla sea falsa y se cumpla la operación de la implicación. El resto de combinaciones serán verdaderos. En la equivalencia, al igual que la implicación, es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico sí y solo sí. Ahora,
Aquí, ¿qué pasa en la equivalencia? Son verdaderas cuando ambas proposiciones son verdaderas o cuando ambas proposiciones son falsas. Como observamos, la combinación entre P y Q, P y solo Q, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que mi resultado sea verdadero o ambas proposiciones tienen que ser falsas para que mi proposición sea verdadera. El resto de las demás combinaciones será falso. Ahora vamos a ver una tabla en la que combinemos todas las órdenes, todas las operaciones que hemos visto hasta ahora. A ver chicos, visualizamos una tabla, es la que vamos a utilizar para poder aplicar cada una de las operaciones que hemos visto hasta entonces. Abajo se ha detallado, por decir así, las partes importantes de cada una de las operaciones que hemos visto. Conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. ¿Ya? Recordando que es conjunción cuando ambas son verdaderas, mi respuesta es verdadera. Disyunción, ambas tienen que ser falsas para que mi resultado sea falso. Implicación, el antecedente verdadero, el consecuente tiene que ser falso para que mi respuesta sea falsa. Y equivalencia, ambas tienen que ser verdadero o falso para que mi respuesta sea verdadera. Una vez explicado eso, vamos a la tabla que tenemos. Habíamos hablado también con respecto a la negación de un valor. ¿Qué pasa con esto? Al negar un valor quiere decir que el valor original se cambia. Es decir, que si yo tengo que P vale verdad, verdad y falso, al negarlo sería su valor contrario. Sería falso, falso, verdad y verdad. ¿Ok? Negación de Q sería lo contrario. Sería falso, verdad, falso, verdad. Es todo lo contrario a su valor original. Esa es la negación de una proposición. ¿Ok? Ahora sí, comencemos con las operaciones que vimos. Nos dice P y Q. ¿Cuándo P y Q es verdadero? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Pero no son negaciones las que escojo, son las originales. Entonces me voy verdad y verdad. Esto será verdadero, verdad, falso, falso, verdad. Quiere decir que el resto será falso. ¿Entendido? Espero que haya quedado claro. Solo donde cumpla la condición de cada operación, colocamos lo que nos indica la regla y el resto será lo contrario. Cuando tenemos P o Q, que nos decía que ambas proposiciones tienen que ser falsas para que mi resultado sea falso. Busco aquí. ¿Dónde tengo eso? Solo al final. Cumple la condición. Por lo tanto, solo al final va a ir falso y el resto será verdad. ¿Sí vieron? Lo importante es de que solo aprenderse la regla, nada más. Acá, si observan lo que antes les dije en la última operación, que era la de equivalencia. ¿Quién es el antecedente ahora? El antecedente es Q y el consecuente es P. Por lo tanto, tenemos que leer de nuestros valores originales, tenemos que leer de derecha a izquierda. ¿Cuándo se cumplía la regla? Que el antecedente tenía que ser verdad y el consecuente tenía que ser falso para que mi resultado sea falso. Busco verdad, verdad, falso. Aquí está. El antecedente tiene que ser verdad y el consecuente tiene que ser falso para que mi respuesta sea falso. Por lo tanto, me deslizo aquí y digo que solo este cumple la condición. El resto de resultados serán verdaderos. ¿Sí está claro? Y ahora vamos a conjugar la orden de negación de P y sí, solo sí, negación de Q. Ya no vamos a utilizar los dos valores originales de acá, sino sus negaciones. ¿Qué nos decía la teoría? Que ambas proposiciones simples tienen que ser verdades o falsas para que mi resultado sea verdad. ¿Dónde se cumplen? Aquí y acá abajo. Por lo tanto, solo la primera y el último puesto serían verdades. Verdad, verdad y el resto sería falso. Y eso es todo lo que tienen que hacer, chicos.
aprenderse las reglas básicas para poder aplicar todos los tipos de operaciones que hemos visto de las proposiciones. Espero que haya quedado claro y a continuación se va a proyectar la tarea. Listo, chicos, esa es la tarea que van a tener con relación a la clase del día de hoy. Por favor, se les recuerda que tienen que volver a ver el video para poder realizar la tarea.